Asterisco buenos días, buenas tardes o buenas noches, sin importar la hora en que estés viendo este video. Son todos bienvenidos a una nueva narración. Antes de comenzar esta narración, me gustaría aclarar algunos puntos importantes. Las historias presentadas en este canal no son de mi autoría y pertenecen a sus respectivos creadores. Todo el contenido narrado tiene fines exclusivamente de entretenimiento. Las franquicias, personajes, mundos, ilustraciones y demás elementos utilizados pertenecen a sus legítimos propietarios. Todos los derechos y créditos corresponden a sus respectivos autores. El trabajo realizado en este canal consiste en la adaptación, edición, narración, producción de audio, montaje del video y elaboración de la miniatura, con el objetivo de ofrecer una experiencia agradable para todos los espectadores. Asterisco si te gustan los fanfics, las reencarnaciones, los sistemas y las historias de fantasía, este canal es para ti. Espero que disfrutes de esta narración. Ahora sí, ponte cómodo, relájate y prepárate para adentrarte en una nueva historia. Asterisco comencemos. Chapter 231. Chapter 231. Nebula Games Platform Transformation. Lucas también anunció con antelación las versiones móviles y VR de Minecraft en el blog oficial. Se lanzarían el 31 de marzo. Esto se debió principalmente a que el 1 de abril era un día especial. Por eso lo fijaron para el 31 de marzo. De lo contrario, habría sido significativo celebrar el segundo mes del lanzamiento de Minecraft el 1 de abril. En cuanto al precio, también sorprendió a muchos jugadores. La versión VR costaba $29.99. La versión móvil se activaría automáticamente para quienes compraran la versión para PC o VR. Por supuesto, si los jugadores no querían comprar las versiones para PC o VR y solo querían jugar la versión móvil, podían comprarla por separado por $4. Sin embargo, quienes compraron la versión móvil podían comprar la versión para PC o VR más tarde pagando el saldo restante. Esta estrategia de precios hizo que innumerables jugadores exclamaran que era una ganga. Tras anunciar las versiones de realidad virtual y móvil, Lucas no le prestó demasiada atención. Después de todo, la versión para PC se había vendido muy bien, y era improbable que las ventas de la versión de RV fueran bajas. Además, comparado con otros juegos de RV, Minecraft, a $29.99, era muy barato. Sin embargo, a diferencia de la indiferencia de Lucas, otros diseñadores y medios de la industria de los videojuegos seguían de cerca los datos. Al día siguiente, Nebula Games no publicó las cifras de ventas de Minecraft en VR y móviles como sí lo hizo con la versión para PC. Sin embargo, empresas de estadísticas independientes recopilaron rápidamente los datos. La versión de VR de Minecraft vendió 2,41 millones de copias. La versión móvil de Minecraft vendió 1,52 millones de copias. Día de los Inocentes. Muchos diseñadores y medios de comunicación que prestaban atención estaban un poco confundidos. Las cifras eran demasiado inesperadas. La versión de RV no fue tan sorprendente. Según las estadísticas de la división de juegos, había unos 30 millones de dispositivos de RV en China. Pero la cifra real probablemente era mayor. La razón fue que los datos solo contaban las consolas de juego de RV activadas. Eso significaba consolas de juego de RV que se activaban y usaban. Pero el problema era que no todos los jugadores compraban una. Las tiendas de experiencias de RV y lugares similares representaban una gran proporción. Estas tiendas tenían un número fijo de consolas, pero diferentes jugadores jugaban en ellas. Así que el número real de jugadores potenciales era mucho mayor de lo que sugerían los datos. La versión para PC de Minecraft se había vendido como un cohete y seguía siendo muy popular. No fue sorprendente que la versión de RV, que ofrecía una mejor experiencia y no era cara, vendiera tantas copias. Pero la verdadera sorpresa fue la versión móvil. Esta era la cifra de ventas, no la de jugadores. Esto significaba que más de 1 millón de jugadores nunca habían comprado la versión para PC, y todos eran nuevos. En comparación con las dudas de la industria, Lucas en Nebula Games pensaba en cosas más importantes. En la pantalla, frente a Lucas, estaban los juegos de Nebula Games.
Mirror Tachado Undertale, Toademon, Overcooked, Legends of the Three Kingdoms, Fall Guys, Outlast, Dark Souls, Valiant Hearts. The Great War, It Takes Two, Dark Souls. Age of Fire, Don't Starve y Minecraft. Bueno, Lucas excluyó temporalmente ese juego de martillazos. Hasta el momento, la plataforma Nebula Games contaba con 12 juegos que podía mostrar. Al mismo tiempo, estos juegos eran muy conocidos entre los jugadores. Para ser una tienda de juegos, Nebula Games ya era un gran éxito, como Battle.net de Blizzard en su vida anterior. Pero Lucas no quería detenerse ahí. Ser una plataforma que vendiera exclusivamente sus propios juegos nunca fue su objetivo. Siempre había aspirado a plataformas digitales integrales como este amigo desde su vida anterior. 102 millones de usuarios registrados, 23 millones de usuarios activos diarios, 77 millones de usuarios activos mensuales y un pico de 17 millones de usuarios simultáneos. Principalmente debido a la reciente popularidad de Minecraft, los datos de usuarios activos de Nebula Games aumentaron. En cualquier caso, estos datos demostraron que Nebula Games se había convertido en una tienda de juegos muy influyente. Ahora que había crecido, y el lanzamiento de Minecraft se debía originalmente a este plan, Lucas también lo había discutido con Ethan, del departamento de marketing. Ahora, gracias a la influencia de Minecraft, Nebula Games por fin pudo dar el paso. 15 de abril. Aunque era domingo, todos los empleados de Nebula Games estaban en sus puestos. En los principales medios de comunicación y comunidades de videojuegos, el tema de moda seguía siendo Minecraft. Pero pronto, el término Nebula Games se impuso. Muchos jugadores que abrieron la plataforma de Nebula Games para jugar a Minecraft quedaron atónitos con el mensaje emergente. A partir de ahora, la tienda Nebula Games se transformará en una plataforma integral de juegos digitales, que permitirá a todos los diseñadores de juegos publicar juegos en la tienda y brindar la promoción y los servicios correspondientes para los juegos. Esto incluye guardados en la nube, comentarios de los usuarios, un taller para contenido creado por los usuarios, conexión con amigos de la tienda, etc., y brindar a los diseñadores de juegos en la plataforma suficiente autonomía, sujeto a las reglas. Por supuesto, estos juegos primero deben pasar por la revisión correspondiente y obtener calificaciones de publicación antes de poder lanzarse. En resumen, Nebula Games iba a pasar de ser una plataforma independiente que ejecutaba sus propios juegos a una plataforma de canal integral. Lo que entusiasmó aún más a los diseñadores de la industria de los juegos fueron las condiciones de venta de la plataforma Nebula Games. En este mundo paralelo, como la mayoría de las tiendas de videojuegos de su vida pasada, las tiendas oficiales se llevaban el 30%. Pero esto era para las tiendas oficiales. Para canales más grandes como Skinova y Nedragon, la historia era completamente distinta. Los mejores diseñadores de videojuegos y algunas empresas poderosas podían, naturalmente, obtener el 30% de los ingresos. ¿Qué hay del trato a los diseñadores y empresas de juegos comunes? Mucha gente en su vida anterior se quejaba de que el 30% que Steam, Google y otras empresas se llevaban era demasiado. Pero algunas tiendas de aplicaciones móviles nacionales empezaron con una distribución al 50%. ¿Quieres un 30% de participación en los ingresos? No hay problema, publica tu juego en mi plataforma, pero no lo promocionaré. Eso es el 30%. Pero si lo promociono y uso mis servidores, es el 60%. No te quejes, es demasiado alto, porque algunos incluso lo dividen al 70-30. El desarrollador se lleva el 70% y el canal el 30%. ¿Qué te crees? El desarrollador se lleva el 30% y el canal el 70%. Algunos incluso dejan que el canal decida cómo operar el juego. ¿Qué? ¿Dices que eso es pedir comida de rodillas? Así es. Exactamente. Y aún así, mucha gente quiere mendigar, pero no tiene la oportunidad. Comparados con los principales canales de aplicación de su vida anterior, los principales canales en este mundo paralelo eran los mismos. Entonces, ¿por qué seguían habiendo tantos diseñadores dispuestos a participar? Porque crear su propia plataforma y vender en su sitio web oficial no les permitía costear la promoción. En cuanto a las tiendas oficiales de juegos, aunque contaban con una gran base de usuarios, el algoritmo de recomendación de espacios y rotaciones estaba bastante anticuado. Al fin y al cabo, al tratarse del lado oficial, no podían promocionarse demasiado en el mercado.
Así que, a menos que se tratara de un juego muy popular, era raro que los juegos se volvieran muy populares en las plataformas oficiales. La mayoría de los juegos no tenían la calidad necesaria para ser muy populares. En cambio, lograron satisfacer a una parte de la base de jugadores. Así que, aunque la comisión del canal fuera alta, aún garantizaba visibilidad. La situación era más fuerte que la gente, así que tuvieron que morder huesos ellos mismos y dejar que los canales comieran carne y bebieran sopa. Después de todo, para ganar dinero, arrodillarse no era vergonzoso. Pero ahora, lo que sorprendió a los diseñadores de la industria de los videojuegos fue que la participación en los ingresos que Lucas ofrecía en la tienda de Nebula Games era del 25%. Ya se tratara de una gran compañía de videojuegos o de un diseñador individual, todos recibían una comisión fija del 25% para las operaciones diarias de la platier. Esta noticia provocó instantáneamente un gran terremoto en la industria del juego. Chapter 232. Chapter 232. Auge Earthquake in the Industry. Con el anuncio oficial de Nebula Games sobre el cambio de plataforma, el mundo de los videojuegos se volvió viral. Jugadores, diseñadores, grandes compañías y distribuidores de videojuegos hablaban de esta gran noticia. ¡Guau! ¿Te enteraste? Nebula Games se está convirtiendo en una plataforma digital integral. Todos los diseñadores de juegos pueden publicar su trabajo en Nebula Games. ¿Cómo no lo oí? Lo importante es el porcentaje que se llevan. Solo es el 25%. ¿En serio? Parece demasiado bueno para ser verdad. ¿Será un truco? ¿Qué te crees? Nebula Games lo dijo en su página oficial e incluso publicó el contrato. Toda la industria, incluidos los jugadores, está pendiente. ¿Cómo puede ser falso? ¿No crees que Nebula Games lo planeó hace mucho tiempo? Así es. Minecraft atrajo mucha atención de los jugadores y popularizó a Nebula Games. Y justo en el momento oportuno, anunciaron el cambio de platier. En realidad, esto era algo esperado. Nebula Games ha tenido un éxito rotundo durante los últimos 2 años. ¿Y han visto lo que ha estado haciendo Nebula Games últimamente? Al principio, sus juegos se lanzaban en todas las plataformas, pero su propia plataforma ofrecía mejores ofertas. Pero últimamente, tanto Itaques Duo como Dark Souls, Age of Fire salieron primero en Nebula Games, y luego en otras plataformas. Sí. Y esta vez, Minecraft y Don't Starve ni siquiera llegaron a otras plataformas. Pero aún así, Don't Starve ha vendido casi 10 millones de copias, y Minecraft aspira de 20 millones, o quizás incluso más. Eso demuestra que Nebula Games definitivamente tiene una comunidad dispuesta a pagar por los juegos. No sé qué estará pensando Lucas. ¿Cómo va a ganar dinero con un corte tan bajo? Está yendo contra las reglas de toda la industria. Es una guerra de precios. Una vez que Nebula Games se estabilice, podrían cambiar el precio. Pero ahora mismo, es una gran oportunidad. Nebula Games aún no tiene muchos juegos, así que tendremos buena promoción. Hay tantos usuarios que seguro que podemos ganar dinero. Sala de reuniones de Nedragon Games. Mallory, el presidente, escuchaba a su equipo informar sobre los datos de la plataforma Nebula Games. La regla aquí es que el canal se lleva la mitad. Si Nebula Games solo quisiera entrar en el negocio de los canales, no lo haría así. Perderían dinero y, además, enfadarían a muchas empresas de canales. Es como luchar contra toda la industria de los canales. Marley tamborileó con los dedos sobre la mesa y habló en voz baja. Pero lo fundamental es que Nebula Games ha mantenido un ritmo estable durante los últimos años. Han creado juegos grandes como Dark Souls y pequeños como Don't Starve, Fall Guys y Valiant Hearts. The Great War. Incluso se han adentrado en juegos medianos como Outlast y Itaques Duo. Además, está el auge de Minecraft. Nebula Games tiene lo que se necesita. Su base de usuarios está consolidada. Incluso si pierden la guerra de canales, seguirán estando bien. Yao Guan, responsable del canal y el contenido de la plataforma, se quedó asombrado. Sí, Minecraft es increíble. Ese solo juego es suficiente para estabilizar a Nebula Games. Marley se sintió impotente al decir eso. Sigue siendo popular desde su lanzamiento, y es difícil predecir cuándo terminará. Solo con ese juego, Nebula Games ha podido vivir durante 10 años. Y eso sin contar las secuelas ni otros juegos. Aunque Minecraft es un juego que se compra una sola vez y no cuesta ni $100, salvo la versión de realidad virtual, tantas ventas ya le han hecho ganar mucho dinero a Nebula Games. Y eso no es todo.
Las ganancias de un juego no solo provienen de compras y ventas dentro de la aplicación. En algunos juegos, el dinero de la marca puede ser mayor que el del juego en sí. El juego de construir de Minecraft tiene un gran potencial. Podría haber juguetes de bloques conectados y mods que combinen con los juguetes del mundo real. Por ejemplo, se podría añadir un código para que quienes compren el juguete puedan construirlo en el juego. Y para hacerlo diferente, se le podían añadir funciones especiales. Sentado en su oficina, Marley pensó en muchas maneras de ganar dinero con Minecraft. Solo deseaba que NetDragon fuera dueño del juego. Entonces, presidente Marley, ¿qué sigue? Por ahora, mantengamos contentos a los diseñadores de juegos independientes de nuestro canal. Reducir nuestra comisión es un posible plan. Pero no somos los más preocupados. Skinova probablemente también esté pendiente. Los que realmente están preocupados son las plataformas de canales que no crean juegos. Marley pensó un momento y dijo. Tras el anuncio de Lucas de que Nebula Games cambiaría de plataforma, Skinova y NetDragon, las dos grandes empresas del sector, observaron el cambio desde la barrera. Sin embargo, en secreto, estaban elaborando planes para empresas y diseñadores de juegos externos. La razón principal es que NetDragon y Skinova son diferentes a la mayoría de los canales. Aunque son los canales más grandes de China y la mayor parte de sus ingresos provienen de ellos, no dependen solo de los canales. Sin embargo, las plataformas que solo ofrecen canales están más preocupadas. Primero, firmaron acuerdos de exclusividad con muchos diseñadores de juegos independientes y compañías de juegos más pequeñas. Al mismo tiempo, algunos canales comenzaron a atacar a Nebula Games y Lucas, alegando que estaban perjudicando el mercado de los videojuegos. La razón principal es que Nebula Games les presionó demasiado. Si se tratara de una plataforma de juegos normal en esta guerra de precios, no importaría. No tienen usuarios ni dinero, así que ¿cómo podrían los diseñadores de juegos llegar a ese punto? Porque la comisión es menor. Aún así, tiene que vender. Pero Nebula Games es diferente. Tienen suficiente dinero, usuarios y recursos para unirse a la guerra de canales. Todo el mundo del juego estaba animado. Y Lucas, que era el centro de atención, se sentía relajado. Había una reunión en Nebula Games. Primero, todos saben que Minecraft es un gran éxito. Pero eso es solo el comienzo. Creo que Minecraft puede hacer más. A medida que más gente juegue y aprenda más sobre él, el juego durará más. Por lo tanto, debemos gestionarlo bien. Eso incluye vídeos que muestran el historial de juego, la comunidad y cosas así. Tenemos que hacerlo. Y podemos pensar en lo que quieren los jugadores y los creadores de mods. Pero todo debería centrarse en la libertad y la creación. Lucas miró a todos. Luego hizo una pausa y dijo. Además, todos deben saber que Nebula Games se enfrenta a un gran desafío ahora. Por lo tanto, crearemos juegos más difíciles y necesitamos hacerlo más rápido. Si no tenemos suficiente personal, hablen con recursos humanos. Ellos lo solucionarán y podrán entrevistar a la gente. Yo tomaré la decisión final. Todos los presentes se emocionaron al escuchar lo que dijo Lucas. Les alegraba que Nebula Games cambiara su plataforma y rompiera las reglas de la industria de los canales. Como personas que trabajamos en videojuegos, a nadie le gusta la fuerza actual de los canales. Y ahora, Nebula Games es como un héroe que mata dragones. Este RPG de la vida real emocionó a todo el equipo. Lo siguiente es lo que vamos a hacer. Les diré que, por ahora, necesitamos centrarnos en juegos grandes para que los jugadores presten más atención a Nebula Games. Lucas miró a todos con seriedad. ¿Cuál es la base de una plataforma de juegos? ¿Juegos grandes? No tanto. La base de una plataforma de juegos son juegos pequeños, independientes y de tamaño mediano. Como Valiant Hearts, The Great War, Don't Starve y Takes Two. Pero necesitas más que uno o dos juegos para una platía. Entonces, necesitas que se unan empresas externas. ¿Y cómo conseguir que se unan? Eso es lo que hace Nebula Games. Primero, un corte bajo. Segundo, más jugadores. ¿Y cómo conseguir que se unan más jugadores? La respuesta es fácil. Grandes juegos que llamen la atención y que solo estén disponibles en tu platía. Pero antes de eso, Héctor, sigue investigando la nueva tecnología de IA. La usaremos en nuevos juegos más adelante. Lucas miró a Héctor y dijo. Bueno, eso es todo. Ethan, quédate. Los demás, vuelvan a trabajar. Ethan le contó a Lucas algunas cosas recientes en la sala de reuniones.
Lucas, ha habido mucha información en línea sobre nosotros, y algunas personas están causando problemas. Hemos firmado contratos con Trinity Law y Summit Law Firm, y estamos listos para demandar, dijo Ethan. Nebula Games aún no tiene abogados propios porque no los necesita ahora mismo. Por eso, están pagando por asistencia legal. Estos dos bufetes de abogados son buenos en problemas empresariales y online. Puedes encargarte de eso. Además, acelera la promoción de la plataforma y de los diseñadores y empresas de juegos de terceros. Lucas asintió y le contó a Ethan algunas cosas importantes. Luego respiró hondo, sacó su teléfono y lo miró. Todos los grupos de chat estaban llenos de mensajes. Muchos diseñadores que tenían información de contacto hicieron preguntas sobre la plataforma de Nebula Games. Y hubo todo tipo de publicaciones en la página oficial. Lucas pensó por un momento, abrió la página oficial y escribió: solo tengo unas pocas cosas simples que decir sobre el cambio de Nebula Games a una plataforma digital integral. En primer lugar, tiene sentido que la plataforma esté cambiando. Nebula Games siempre se ha esforzado por ofrecer a los jugadores una mejor experiencia de juego, una buena comunidad, mucho contenido creativo, un sistema de reseñas, partidas guardadas en la nube y un historial de trofeos. Siempre hemos querido ofrecer a los jugadores la mejor experiencia. En cuanto al recorte que preocupa a la industria y a los jugadores, la respuesta es sencilla. Nebula Games no quiere iniciar una guerra de precios ni expulsar a otras compañías solo para subir los precios después. El recorte del 25% no cambiará. Y para los juegos que gustan a los jugadores, el recorte será aún menor, hasta el 12%. En cuanto a la rentabilidad, solo puedo decir que, tras cubrir los costes, obtendremos alrededor del 7% al ritmo actual. Y a medida que crezcamos, podremos alcanzar el 9% o el 10%. Nebula Games nunca quiso controlar el mercado de los videojuegos. Queremos brindar a los desarrolladores un mejor entorno para crear juegos y ofrecer a los jugadores juegos más divertidos. Chapter 233. Chapter 233. Teresa Traitor Among Us. La publicación de Lucas en su cuenta oficial volvió a encender instantáneamente el mundo de los videojuegos. Innumerables jugadores y diseñadores quedaron sorprendidos. Aunque fue solo la publicación oficial de Lucas y no un anuncio oficial de Nebula Games, todos sabían que el hecho de que Lucas publicara algo en su cuenta era básicamente una confirmación oficial de Nebula Games. Como era de esperar, menos de un minuto después de la publicación de Lucas, la cuenta oficial de Nebula Games la volvió a publicar directamente. Esto hizo que innumerables jugadores y diseñadores no pudieran mantener la calma. Al mismo tiempo, los diversos rumores confusos que circulaban en Internet desaparecieron en su mayor parte. Una de las razones fue que el departamento legal de Nebula Games empezó a tomar medidas, recopilando pruebas, llamando a la policía y presentando demandas. Cartas de advertencia de los abogados. O bien no existían, o si recibiste una, definitivamente era una citación judicial. Si bien no podían apuntar a todos, dar un ejemplo con unos cuantos alborotadores fue suficiente para tener un efecto disuasorio. Además, en comparación con las organizaciones pequeñas, era más fácil reunir pruebas contra estos alborotadores. Otra razón fue que no había nada más que decir. Lucas se lo había dicho directamente a toda la industria del videojuego, incluidos los jugadores. Legalmente, incluso si Nebula Games o Lucas incumplieran su palabra, no sería ilegal. Pero en el mundo de los videojuegos, la reputación de Nebula Games quedaría inmediatamente arruinada. Si solo quisieran ganar cuota de mercado, Nebula Games no necesitaría llegar tan lejos. Claramente, Nebula Games realmente estaba dando lo mejor de sí. No se debería decir que iban a darlo todo. Porque a Nebula Games le iban muy bien. El canal de distribución era solo un negocio nuevo para ellos. Quienes realmente corrían peligro eran los distribuidores tradicionales sin capacidad de investigación y desarrollo. Innumerables distribuidores quedaron atónitos. Muchos de ellos inicialmente pensaron que Nebula Games estaba utilizando temporalmente una estrategia de guerra de precios para entrar en este mercado. Pero ¿quién hubiera pensado que Nebula Games destruiría directamente el mercado? Para innumerables diseñadores de juegos comunes, fue como unas vacaciones. La aparición de la plataforma Nebula Games claramente les dio una nueva opción y también actuó como un reductor de precios para los canales de distribución.
En cuanto a los principales distribuidores, no pudieron evitar quedarse con la mirada perdida. Porque realmente no había nada que pudieran hacer. ¿Restringir los juegos de Nebula? ¿Cómo? ¿Podrían realmente correr a las casas de los jugadores, atarles las manos y los pies y evitar que gasten dinero en la plataforma Nebula Games? Ahora, solo podían rezar para que los juegos lanzados en la plataforma Nebula Games tuvieran pocas ventas o incluso fracasaran por completo. Y que esto afectaría directamente a la reputación de la plataforma Nebula Games. Sin embargo, esto era completamente imposible. Porque las reglas de venta en la plataforma Nebula Games establecen claramente que, en primer lugar, los juegos lanzados en la plataforma Nebula Games deben pasar la revisión de la división de juegos y obtener la calificación. En segundo lugar, todos los juegos deben seguir una política de reembolso. Si el tiempo de juego es inferior a 2 horas, se ofrece un reembolso sin preguntas en un plazo de 2 semanas. Esto garantiza que los jugadores puedan obtener un reembolso incluso si juegan mal. Al día siguiente del anuncio oficial de Lucas, Nebula Games también anunció nueva información. En primer lugar, algunos nuevos trabajos de diseñadores y estudios de juegos independientes se lanzarán por primera vez en la plataforma Nebula Games. Lucas había discutido esto con Ethan antes. Se estaba preparando para promocionar la plataforma Nebula Games. Además, la noticia más impactante para los principales distribuidores fue que varios pequeños distribuidores nacionales se habían unido directamente a Nebula Games y habían llegado a acuerdos de colaboración. Transferirían algunos de los juegos de alta calidad de sus canales a Nebula Games para su inventario. También indicaron que formarán una alianza estratégica para compartir de manera conjunta redes de distribución. Con esta noticia, los grandes distribuidores, que ya estaban atónitos, quedaron aún más confundidos. Antes de que pudieran ejercer su fuerza, Nebula Games ya había comenzado a excavar sus cimientos, rodeando las ciudades desde el campo. Nebula Games está quitando trabajo a los distribuidores. ¿Por qué te postulas para unirte a Nebula Games? Hay un traidor entre nosotros. Pero en realidad, los distribuidores que cooperaban con Nebula Games se centraban principalmente en juegos independientes y categorías de juegos específicas, como novelas visuales, juegos de simulación, etc. La cuota de mercado de estos juegos no era grande, pero tenían una base de jugadores muy estable. A los grandes distribuidores no les importaban, pero para algunos pequeños distribuidores esto era suficiente para ganarse la vida. En cuanto a por qué estos pequeños distribuidores estaban dispuestos a unirse al campamento de Nebula Games, porque podrían ganar más si se aferran a una gran empresa. Secretos de la industria para los pequeños distribuidores. De allí no pudieron sacar ni carne ni sopa. De hecho, muchos pequeños distribuidores tenían una división de ingresos de 3, 7, o incluso menor. ¿Por qué? Porque eran pequeños distribuidores. Si no ofrecieran descuentos ni se especializaran en un sector específico, ¿qué desarrolladores estarían dispuestos a poner sus juegos en sus canales? Al igual que la clásica estrategia de rodear las ciudades desde el campo, también valía la pena conquistar a estos pequeños distribuidores. Al mismo tiempo, cooperar con Nebula Games fue una situación en la que todos ganaron para estos pequeños distribuidores. Nebula Games necesitaba algunos juegos decentes para llenar su biblioteca de juegos. Y para estos pequeños distribuidores, la enorme base de usuarios de Nebula Games significaba que incluso si solo el 1% de los jugadores comprara los juegos lanzados en su plataforma, aún así ganarían mucho dinero. En cuanto a si podrían retener a los diseñadores en sus propias plataformas en el futuro, estos pequeños distribuidores no estaban preocupados por ello. Porque Nebula Games, como plataforma abierta, definitivamente se enfrentaría a una situación. Es decir, sería imposible ocuparse del trabajo de todos los diseñadores en todos los aspectos. Esto era inevitable. En particular, a medida que se lanzaban más y más juegos, el número de recomendaciones efectivas era limitado. Y ellos, como pequeños distribuidores, pudieron sobrevivir bien, por lo que naturalmente tenían cierta experiencia. No seas codicioso, no te apresures, simplemente cuida tu propio rincón. En cuanto a si realmente no podían detenerlo, entonces no podían hacer nada. Después de todo, su mayor ventaja sobre los grandes distribuidores era la baja comisión y la especialización.
Pero ahora que Nebula Games había entrado al mercado con comisiones tan bajas, lo que podían ofrecer era una promoción más específica para diseñadores de géneros de nicho. Así que, como no se les ocurría cómo resistirse, al menos podían disfrutarlo. Si de verdad no funcionaba, podían sentarse a hablar tranquilamente con Nebula Games. Dame un precio justo y cómprame, entonces todos somos una gran familia. Una serie de planes estratégicos se habían estado preparando desde el desarrollo de Minecraft antes del nuevo año. Primero, se lanzaron un total de 116 juegos en la plataforma Nebula Games. 16 de los cuales eran juegos nuevos y el resto eran juegos antiguos de distribuidores que se unieron al campamento de Nebula Games. Como primer lote de juegos, estos juegos obviamente tuvieron mucha suerte. Después de todo, los usuarios de la plataforma de Nebula Games estaban ahí. Pero esto también se consideró una ventaja para los primeros en unirse a Nebula Games. Actualmente, solo los juegos independientes son compatibles con la Platinum. Las compañías de juegos de segundo y tercer nivel siguen esperando a ver qué pasa. A diferencia de los diseñadores de juegos independientes tradicionales, tienen cierto poder de negociación con los distribuidores, y ahora que Nebula Games está teniendo un gran éxito, los grandes distribuidores obviamente harán muchas concesiones. Por supuesto, estas empresas de juegos tienen que comparar ofertas y ver qué tipo de condiciones pueden obtener. Con el lanzamiento de estos juegos, muchos jugadores también prestaron mucha atención. El número de juegos está bien. Pero son todos juegos viejos. No hay nada que podamos hacer, después de todo, la plataforma acaba de lanzarse. ¿Y qué dices? ¿Otras plataformas lanzan juegos nuevos todos los días? Eso es cierto. Además, sean juegos antiguos o no, los descuentos son bastante buenos. Oye, ¿hay tantos juegos de anime? Nunca los había visto. Algunos de estos juegos realmente lucen bastante bien. Estos juegos parecen un poco diferentes a los que jugaba antes. También hay trofeos de logros y colecciones de cartas. ¡Qué interesante! La comunidad del juego también es muy rica. Hay muchísimas guías y comentarios, y algunos incluso apoyan a Workshop. Muchos jugadores de la plataforma Nebula Games probaron inicialmente los nuevos juegos por curiosidad. Pero después de mirarlos uno por uno, muchos jugadores encontraron que muchos de estos juegos parecían bastante interesantes. Y estos juegos no se lanzaron simplemente en la plataforma de Nebula Games, sino que se adaptaron a ella. Por ejemplo, el sistema de logros y trofeos. Además, las comunidades de juegos relevantes también eran muy completas. Algunos incluso apoyaron Workshop. Algunos diseñadores, tras enterarse de que sus juegos antiguos se lanzarían en la plataforma Nebula Games, incluso los actualizaron y pulieron. Algunos incluso hicieron todo lo posible y decidieron remasterizar por completo el aspecto visual del juego para venderlo mejor, esforzándose por mostrar mejores efectos. Después de todo, incluso si los viejos juegos originales fueran remasterizados en esos pequeños canales, no a mucha gente le importaría, excepto a los fanáticos. Pero ahora era diferente. Esta era una oportunidad. Y fue una oportunidad única. Dejando todo lo demás de lado, esta oleada de Minecraft bastó para demostrar el potencial de la plataforma de Nebula Games. En ese momento, no importaba si eran juegos antiguos. Simplemente intentaban hacerlo lo mejor posible. Chapter 234. Chapter 234. Plans for a New Game. Durante 24 horas, innumerables personas observaron de cerca el rendimiento de la plataforma Nebula Games. Querían comprobar si juegos no creados por Nebula Games podrían tener éxito en ella. Esto era algo que interesaba a todos los diseñadores de la industria y también algo que los principales distribuidores estaban observando. Al día siguiente al mediodía, Lucas publicó en línea los datos que ya había recopilado. Estos datos no incluyen juegos creados por Nebula Games. El juego más vendido se llamó Demons and Gods, un nuevo juego creado por un pequeño y conocido estudio de juegos independiente. Es un juego de acción de desplazamiento lateral donde los jugadores pueden obtener diferentes habilidades y mejoras a medida que juegan. El juego tiene dos caminos para elegir, y las habilidades y mejoras que obtengas, junto con tus decisiones en la historia, determinarán si te conviertes en un demonio o en un dios. El juego costó $6.7 y vendió 112,000 copias en su primer día.
Además, tuvo las mayores ventas en su primer día entre todos los juegos lanzados en la plataforma Nebula Games. El segundo juego más vendido fue un juego de simulación llamado Homeless. Los jugadores deben encarnar a una persona sin hogar e intentar sobrevivir y mejorar su vida. Tiene un modo multijugador y es ideal para transmisiones en vivo, lo que impulsó sus ventas. Aunque no tuvo la misma acogida que Demons and Gods entre los jugadores, tuvo un buen primer día, con 71.000 copias vendidas. También hubo algunos juegos antiguos que se vendieron bien, como un juego de aventuras de texto llamado Love Dream que provenía de un canal de distribución más pequeño que se unió a Nebula Games. Vendió 31.000 copias en su primer día por sus grandes personajes y su historia. La publicación de estos datos también sorprendió a muchas empresas de la industria del videojuego. Antes de esto, muchos diseñadores de juegos no querían poner sus juegos en Nebula Games porque les preocupaba que, aunque se vieran bien, los jugadores solo comprarían los juegos de Nebula Games. Pero ahora, los datos mostraron que la plataforma Nebula Games era un buen lugar para estar. Por supuesto, algunos juegos no tuvieron buen desempeño, pero eso se debió a su calidad. Incluso si esos juegos estuvieran en las plataformas de Skinova y NetDragon, no tendrían mucho más éxito a menos que se promocionaran intensamente. Los diseñadores que antes estaban inseguros ahora estaban entusiasmados y se apresuraron a lanzar sus juegos en Nebula Games. Querían conseguir una buena ubicación porque todavía no había demasiados juegos en la platier. Los principales distribuidores estaban molestos e indefensos. Nebula Games tenía mucha confianza en este momento. Además, Minecraft era extremadamente popular, por lo que no había forma de competir con él. Otra razón importante fue que Game Division incluso republicó la publicación oficial de Lucas. No dijeron nada directamente, pero el significado estaba claro. Una semana después, los principales distribuidores de juegos anunciaron sus nuevas políticas. Cambiaron su reparto de ingresos de 50-50, o incluso 70-30 a favor del distribuidor, a 70-30 a favor del desarrollador. Pero incluso con este cambio, muchas compañías de juegos decidieron irse. Con el auge de la plataforma Nebula Games, terminó la época en que los distribuidores eran los reyes. Internet todavía estaba en plena ebullición, con jugadores y diseñadores discutiendo sobre la plataforma Nebula Games y los cambios que se estaban produciendo con los distribuidores. Pero Lucas estaba relajado durante este tiempo. Nebula Games estaría contratando más gente porque, a medida que la plataforma se volviera más abierta, el coste de gestionar la comunidad para los juegos aumentaría. El servicio de atención al cliente para reembolsos, la gestión de la comunidad y la verificación del contenido generado por los usuarios podrían subcontratarse en su mayor parte, pero Nebula Games aún tendría que realizar una revisión final. Pensando en estas cosas, Lucas tomó un refresco y se dirigió a la zona de descanso. Cuando Lucas llegó, Rachel y los demás no estaban construyendo cuartos oscuros en Minecraft, lo cual era inusual. Estaban charlando. Al ver a Lucas, Rachel dijo emocionada: Lucas. Otros diseñadores de la industria de los videojuegos nos llaman cazadores de dragones. Los demás empleados estuvieron de acuerdo. El enorme impacto que tuvo la plataforma Nebula Games en toda la industria del juego los emocionó. Bueno, tranquilos. Que nos llamen cazadores de dragones es solo un dicho. Puede que hayamos cambiado algunas cosas en la industria de los videojuegos, pero hay que recordar que crear juegos divertidos es lo más importante para nosotros. La plataforma es solo para que no tengamos que preocuparnos por lo que piensen los distribuidores. Lucas miró a todos y dijo con seriedad. Esto era solo una verdad a medias. A Lucas no le gustaban los distribuidores en China, pero no quería destruirlos por completo. Los distribuidores siguen siendo importantes porque ofrecen a los diseñadores que no pueden promocionar sus juegos un lugar para lanzarlos. Pero el antiguo modelo de reparto de ingresos de 50-50, o incluso 70-30 a favor del distribuidor, era claramente injusto. ¿Significa eso que las plataformas no necesitan ganar dinero? Por supuesto que no. Lucas no quería hacer obras de caridad. El recorte del 25% fue algo que Lucas y su equipo habían discutido cuidadosamente. Nebula Games aún podría obtener ganancias con este reparto de ingresos. Y a medida que las ventas del juego aumentaran, las ganancias solo crecerían. El objetivo de Lucas no era deshacerse de todos los distribuidores.
Solo quería ofrecerles a los diseñadores de juegos una mejor opción. Ahora tenía los recursos, la capacidad y la necesidad, así que dio un paso adelante. Así de simple fue. Bueno, no se pongan tan serios. Divirtámonos creando juegos y disfrutando de nuestros bonos. No piensen demasiado. Lucas les sonrió a todos. Además, todos tenían curiosidad por saber cuál será nuestro próximo juego, ¿verdad? Les doy una pista. El nuevo juego usará nuestra última tecnología de IA. Lucas les sonrió a todos. Los ojos de todos se abrieron con curiosidad cuando escucharon a Lucas. ¿Usar nueva tecnología? ¿Cuándo empezará Lucas a desarrollar el nuevo juego? Sí. ¿Qué clase de juego será? Rachel y Anna estaban muy curiosas. Aunque Lucas había dicho esto, sabían que pronto tendrían una reunión al respecto. Antes de anunciar el cambio a la plataforma Nebula Games, Lucas insinuó que estarían desarrollando juegos a gran escala durante un tiempo. No decir nada es una cosa, pero decir esto era como burlarse de ellos. No lo soportaron. Bueno, les daré una pista más. El tema del nuevo juego será la caza. Lucas les sonrió significativamente a todos y se dio la vuelta para irse. Chapter 235. Chapter 235 Monster Hunter World. Después de que Lucas se fue, los miembros del equipo no pudieron evitar discutirlo. ¿Caza? ¿El nuevo juego se trata de cazar? Este tipo parece bastante específico, ¿verdad? Preguntó Rachel, confundida. Aunque la plataforma Nebula Games está en auge en este momento, y Minecraft es muy popular. Lucas había discutido planes futuros en reuniones con ellos, y parecía que Nebula Games se centraría en juegos más grandes en el futuro. Principalmente para aumentar aún más la lealtad de los jugadores a la Clatier. Después de todo, los juegos independientes y los juegos más pequeños de empresas de segundo y tercer nivel son la base de una Clatier. Pero los grandes títulos que sirven de escaparate también son importantes y necesitan seguir atrayendo a los jugadores. Pero los juegos de caza no parecen muy buenos, ni en China ni en el extranjero. Sí, el juego de caza más vendido parece ser The Hunter, Call of the Wild en el extranjero, y es muy probable que este tipo de juego también encuentre oposición por parte de grupos de protección animal en otros países, asintió Anna. Cierto, Shin, ¿no estabas a cargo de optimizar e investigar nuevas tecnologías de IA? El nuevo juego sin duda las usará, ¿verdad? Edward, recordando algo, miró a Héctor, quien había permanecido en silencio. Al oír que finalmente alguien le preguntaba, Héctor, que había permanecido callado todo el tiempo, sonrió y se aclaró la garganta 2 veces. Claro. La nueva tecnología de IA será increíble. De hecho, parece que el plan inicial de Lucas era crear un juego con muchos PNJ. Pero durante las pruebas, descubrió que la tecnología aún no era lo suficientemente buena, ni siquiera para la realidad virtual. Podría reducirse, pero eso eliminaría el mejor rendimiento de la IA. Así que, como segunda opción, Lucas ideó una solución. Mostrar la IA en monstruos específicos, para que los jugadores pudieran disfrutar de la emoción de la caza. Así fue como se decidieron por un juego de caza. Héctor estaba emocionado, recordando su conversación con Lucas en la oficina. Ya veo. Rachel y los demás comprendieron de repente y empezaron a imaginar todo tipo de posibilidades. La nueva tecnología de IA ofrece a los jugadores una experiencia de caza realista. Eso suena interesante, supuso Edward. Leones, tigres o incluso más, como el extinto tigre dientes de sable, mamuts. Todos podrían ser objetivos de caza. Sugirió Anna con audacia. ¿Pero qué pasa con la historia del juego? Se preguntó Rachel. Fácil, una máquina del tiempo. Al igual que los cazadores furtivos modernos, en el futuro han inventado máquinas del tiempo, pero los criminales las usan para retroceder en el tiempo y cazar animales raros y extintos. Pero eso causaría paradojas temporales, haciendo que esa criatura desapareciera del futuro. Así que el rol del jugador es detener a estos cazadores furtivos viajeros en el tiempo, dijo Anna, llena de ideas. Anna, eso suena a juego de acción y aventuras. Lucas dijo que era un juego de caza. No se puede simplemente infringir la ley para detener a los cazadores furtivos, ¿verdad? Dijo Rachel. ¿Entonces dejar que el jugador sea un cazador furtivo? No, ese no es un buen mensaje, dijo Anna, rascándose la cabeza. Mientras Rachel y los demás estaban haciendo una lluvia de ideas en la sala de descanso.
En su oficina, Lucas estaba finalizando el arte conceptual para el próximo juego. Monster Hunter World, el nombre del próximo proyecto de juego estaba en la pantalla de la computadora. Antes de esto, gracias a la última tecnología de IA, Lucas originalmente quería desarrollar otros tipos de juegos. Como un juego de mundo abierto. En comparación con los juegos sandbox, los juegos de mundo abierto son otro gran tipo. Pero son lo opuesto a los juegos sandbox. Ambos tienen un núcleo común: hacer que los jugadores se sientan libres. Pero también tienen puntos de conflicto completamente diferentes. Los juegos sandbox tratan de crear un mundo, mientras que los juegos de mundo abierto tratan de diseñadores que crean un mundo y permiten que los jugadores sean parte de él. Es por eso que muchos jugadores confunden los juegos sandbox, box jardín y mundo abierto. Para mostrar a los jugadores un mundo abierto y vivo, son necesarios los NPC. Con la última tecnología de IA, si los NPC del juego actúan de forma más lógica, mejorará enormemente la experiencia del jugador. Un mundo vibrante es el estándar para un mundo abierto. Por supuesto, juegos como Zelda, con exploración y puzzles, son otra opción. Pero después de realizar pruebas, Lucas descubrió que la tecnología actual y el hardware del reproductor no eran lo suficientemente buenos para mostrar lo que quería. Pero mostrar el rendimiento de la IA con algunas criaturas es completamente posible. Así que, después de probarlo un poco, Lucas decidió elegir Monster Hunter. Le queda perfecto. En cuanto a por qué eligió Monster Hunter World, es principalmente porque es especial. Monster Hunter World es un hito en la serie Monster Hunter. Salvó la moribunda serie Monster Hunter. Los primeros juegos de Monster Hunter se lanzaron en consolas portátiles, pero las ventas siguieron bajando. Monster Hunter Portable 3RD vendió 5 millones de copias, pero Monster Hunter 20 no llegó ni a los 2 millones. Entonces, la serie finalmente decidió hacer avances revolucionarios. Abandonar el débil rendimiento portátil y lanzar versiones para consolas y PC. Monster Hunter World sorprendió a todos los jugadores. Hizo que los jugadores sintieran lo grandiosos que eran los dragones que cazaban. Hizo que los jugadores vieran lo hermoso que era el mundo. También hubo algunas optimizaciones. No había pantallas de carga y no era necesario adoptar una pose extraña al usar medicamentos. Manteniendo la diversión original, eliminó muchas partes malas e hizo el combate más fluido. La menor dificultad también influyó. Los juegos anteriores tenían niveles de dificultad como Super o nivel 140. En comparación con estos, los monstruos Arch-Tempere de Monster Hunter World son mucho más fáciles. En dificultad Super o nivel 140, nuestros cazadores regresaban al campamento base con solo tocar la pata, la cola o el ala del dragón. Los jugadores normales no podían soportarlo. Con un enfoque en la experiencia del nuevo jugador, un mundo abierto fluido, un ecosistema completo e interesante y cacerías emocionantes. Monster Hunter World se convirtió en el juego más vendido de la serie. Vendió más de 7,5 millones de copias en el primer mes. Rompió el récord de ventas anterior de la serie en solo un mes. Chapter 236. Chapter 236. Is this really a hunting game? Lucas se sentó frente a su computadora, sujetándose la barbilla. Ahora que había decidido hacer Monster Hunter World, todavía necesitaba pensar en cómo hacerlo. Por la forma en que se juega, Monster Hunter World es un juego muy especial. En otros juegos multijugador, hay más o menos algunos elementos B. Pero Monster Hunter World es un juego puramente cooperativo. En Dark Souls, los jugadores pueden incluso invadir los mundos de otros jugadores. Y más adelante, la diversión para muchos expertos de Dark Souls es básicamente precio de venta al público. Pero en Monster Hunter World no hay contenido precio de venta al público. El juego se centra en que los jugadores trabajen juntos como equipo para cazar criaturas parecidas a dragones. En cuanto al usuario de dos espadas cortando a compañeros de equipo, la lanza corriendo perforando a amigos, la ballesta ligera haciendo estallar los pantalones de los compañeros de equipo, la ballesta pesada disparando a través de la defensa de los compañeros de equipo y el home run completamente cargado del martillo, todas estas escenas son excepciones y definitivamente no son contenido precio de venta al público. Desde el juego en sí, incluido el trasfondo, Monster Hunter World es un juego muy único.
En primer lugar, el principal atractivo de este juego es su sistema de acción y una experiencia de caza más realista. Todo esto sirve para crear la experiencia de caza completa del juego. En los juegos generales, la batalla entre los jugadores y el jefe dura unos pocos minutos, 10 minutos como máximo. Pero en Monster Hunter World, enfrentándose a algunos jefes poderosos, para la mayoría de los jugadores comunes, pelear durante una docena o 20 minutos es bastante normal. Por supuesto, los speedrunners o aquellos que han trabajado duro para conseguir equipamiento poderoso y luego intimidar a los pequeños dragones no cuentan. Combinado con el comportamiento de la IA, Lucas cree que puede mostrar mejor la sensación de inmersión de la caza que en el anterior Monster Hunter World. En segundo lugar, está el sistema de trabajo en el juego. O mejor dicho, el sistema de armas. No hay clases de guerrero o mago en el juego. Pero hay diferentes categorías de armas. Al igual que los diferentes métodos de ataque de las distintas armas en Dark Souls. En Monster Hunter World, hay varias armas con características distintivas entre las que los jugadores pueden elegir. Al mismo tiempo, cada arma tiene diferentes habilidades combinadas. Al igual que en un juego de lucha, los jugadores deben realizar combinaciones de botones para liberar con éxito los movimientos de armas. Por supuesto, en la práctica, no será como un juego de lucha, donde los jugadores necesitan memorizar una larga lista de movimientos. Además, no es que no puedas jugar si no conoces las combinaciones de armas. Es solo que no puedes realizar movimientos muy geniales. Además, en términos de dificultad, comparado con Dark Souls, Monster Hunter World es mucho más simple. Porque el juego tendrá una curva de dificultad gradual. Para decirlo sin rodeos, Dark Souls te permite sufrir primero y luego acostumbrarte lentamente al juego. Y Monster Hunter te permite acostumbrarte al juego primero y luego sufrir, lo cual es bastante humano. En segundo lugar, Monster Hunter World en sí mismo también es un juego muy rejugable. ¿Por qué es eso? Cuando hayas jugado cientos de horas y aún no hayas conseguido una joya de ataque, naturalmente sabrás por qué este juego es tan rejugable. Porque el juego en sí tiene un aspecto de grindeo, pero si es solo grindeo, no es suficiente para que los jugadores jueguen durante tanto tiempo. En última instancia, es porque cada cacería, incluso cuando se enfrenta al mismo monstruo, todavía habrá una experiencia diferente. Cambios en la escena de batalla, otros jefes que pueden entrometerse o compañeros de equipo inestables en el modo cooperativo, así como los propios hábitos de ataque del monstruo. Todo esto hace que cada cacería sea potencialmente un proceso diferente, en lugar de ser simplemente monótona y aburrida. Al mismo tiempo, el punto más importante es que en Monster Hunter World, todavía hay muchas formas inteligentes de permitir que algunos jugadores, incluso si sus habilidades no están a la altura, puedan completar el juego siempre que comprendan las características del juego. Por supuesto, tampoco es algo completamente absurdo. Después de 2 días consecutivos, Lucas completó el esquema general del concepto de diseño para Monster Hunter World y llamó a Héctor y Rachel a la sala de conferencias para una reunión. En la sala de conferencias, todos llegaron temprano y discutían animadamente en voz baja. Me pregunto cómo será el juego de caza que mencionó Lucas antes. Sí, creo que debería estar ambientado en la antigüedad, donde los jugadores usaban principalmente lanzas, arcos y flechas, y otras armas para cazar en la naturaleza. Me preocupa más cómo se sentirá el comportamiento de la IA al cazar. Estoy deseando que llegue. Las personas en la sala de conferencias obviamente sabían que el nuevo juego sería un juego de caza desde hacía 2 días y todos lo esperaban con ansias. En ese momento, Lucas empujó la puerta y entró, y todos quedaron en silencio. Sentado en el asiento principal, Lucas miró a todos y dijo: creo que todos conocen parte del contenido del nuevo juego, así que no diré demasiadas tonterías. El objetivo principal de la reunión de hoy es el desarrollo del nuevo juego. Todos miran la pantalla grande. Mientras las palabras de Lucas caían, el título del juego Monster Hunter World apareció en el proyector. Primero, hablemos brevemente sobre la temática y la dirección del juego. En términos de temática, este es un juego de caza, pero el sistema de combate será bastante único, diferente de otros juegos de acción del mercado.
Al mismo tiempo, en el juego, crearemos un mundo ecológico relativamente grande para mostrar las características de la inteligencia artificial. Finalmente, los monstruos que los jugadores cazarán son principalmente criaturas parecidas a dragones. Bueno, eso es todo. Lucas pasó el dedo por el panel táctil de la computadora portátil. En la pantalla de proyección de la sala de conferencias apareció un enorme monstruo con una armadura de color verde amarillento, alas y extremidades fuertes. Garras feroces y dientes afilados, de aspecto extremadamente aterrador. A su lado había una introducción al monstruo. La reina de la Tierra, Ratian. Al ver la imagen en la pantalla, todos quedaron impactados. El impacto que produjo este dragón volador fue demasiado fuerte. Además, en el juego, los jugadores no tendrán clases de trabajo, sino diferentes armas. En pocas palabras, las armas reemplazarán a los llamados trabajos. Como explicó Lucas, la imagen en la pantalla de proyección en la sala de conferencias también cambió. Espadas grandes, arcos largos, espadas dobles, katanas, una serie de armas aparecieron en la pantalla. Por supuesto, todas tienen una característica unificada, es decir, todas las armas son armas cuerpo a cuerpo. Al observar la representación en el arte conceptual, las armas que sostiene el cazador con armadura de cuero son muy grandes, pero en comparación con el Ratian anterior, todavía se siente como un hermano pequeño. Además, había algunos bocetos sin terminar, como un boceto que mostraba un dragón antiguo gigante con enormes alas extendidas, las enormes alas cubiertas de espinas y los cuernos en su cabeza eran aún más aterradores. Lucas, ¿el nuevo juego es un juego Souls-like? Héctor tragó saliva y se preguntó en su corazón. Enormes monstruos parecidos a dragones, pequeños cazadores y armas cuerpo a cuerpo. ¿Es esto realmente un juego de caza? ¿No es un cazador de monstruos? No preguntes si hay más, hay más. Chapter 237. Chapter 237. It makes sense, but it just feels wrong. No era solo Héctor. Todos los demás, incluidas Rachel y Ana, miraron a Lucas con la misma expresión. Después de todo, la sensación de déjà vu era demasiado fuerte. Todo el mundo sabe que Nebula Games solo ha lanzado dos grandes juegos hasta ahora. Dark Souls y Dark Souls. Age of Fire. Aunque Minecraft sigue batiendo récords de ventas cada día, claramente no es un juego a gran escala en términos de alcance. Pero este juego llamado Monster Hunter World, solo mira la configuración de armas frías, y luego mira los dragones gigantes. Debes saber que en Dark Souls los jefes suelen ser muy grandes. Esto es para darle al jugador una sensación de estar abrumado. Más el llamado sistema de combate único. Cuanto más miraban, más pensaban que se parecía a un juego tipo Souls. No digas tonterías. ¿Cómo puede ser esto un juego tipo Souls? Lucas negó con la cabeza, negándolo. Este es un juego muy especial. Los jugadores se acostumbrarán rápidamente a la jugabilidad. Se podría decir que será mucho más fácil adentrarse en Monster Hunter World que en Dark Souls. Además, en Monster Hunter World, los jugadores tienen una variedad de armas para elegir y pueden crear armaduras y equipo más resistentes. Estas armaduras y equipos también se pueden mejorar. A diferencia de la serie Dark Souls, donde la armadura es inútil contra los jefes, en Monster Hunter World, los jugadores pueden fortalecer y construir una mejor armadura defensiva y usar sus propiedades para enfrentarse a los monstruos. Incluso pueden seguir fortaleciéndola. En el juego, los jugadores también pueden usar todo tipo de objetos para facilitar la caza. Incluso cuentan con una raza de gatos compañeros, los palicores, que los ayudan en la batalla, explicó Lucas detalladamente. Además, el juego tiene una configuración bastante especial, que es la agudeza de la carne y el juicio de cortar y golpear las piezas, dijo Lucas, presentando a todos los ajustes relevantes de Monster Hunter World. En términos sencillos, la llamada agudeza de la carne se refiere a los puntos débiles. Se requieren diferentes tipos de ataque para cada punto débil. Lo mismo ocurre con las partes. Los jugadores pueden atacar diferentes partes del jefe para lograr cosas como romper cuernos o cortar colas, y luego obtener los materiales correspondientes. Otro aspecto importante es el uso del sistema de IA. En el juego, necesitamos crear un ecosistema completo, no solo una imagen de fondo, sino un mundo que realmente tenga interacciones.
Las ranas paralizantes, las abejas curativas, los insectos de destello, todo tipo de criaturas, plantas y el entorno del bosque influirán en la caza. Es un mundo de fantasía real. Lucas explicó brevemente algunos conceptos. Todos estaban llenos de emoción y anticipación. En términos de tamaño del juego, Monster Hunter World será claramente el juego más grande que hayan desarrollado jamás. Al escuchar la explicación detallada de Lucas sobre el sistema de juego, Héctor y los demás finalmente entendieron por qué Lucas dijo que Monster Hunter World era más fácil de entender que Dark Souls. Porque realmente parece tener muy poco contenido mezquino. De lo que Lucas ha presentado hasta ahora, se puede decir que Monster Hunter World es completamente diferente a los juegos tipo Souls. Porque la dificultad de los juegos Souls-like no radica solo en los jefes, sino también en gran medida en los mapas y en los distintos pequeños monstruos. Todo tipo de trampas, todo tipo de muertes en el mapa y combinaciones de pequeños monstruos vuelven locos a los jugadores. Pero en Monster Hunter World no hay tantas trampas malvadas en el mapa. Lo que los jugadores tienen que hacer es usar su ingenio y coraje para luchar contra el jefe. Incluso las trampas en el mapa se convertirán en herramientas para que los jugadores se enfrenten a los boss. Al mismo tiempo, con el fin de mejorar la experiencia del jugador, los cazadores en Monster Hunter World, no importa desde qué altura caigan, no les harán daño. Esto es mucho más genial que los no muertos. Al mismo tiempo, el uso de la tecnología IA hace que el boss del juego sea más flexible y vívido. Esto significa que la ubicación de la batalla de cada jugador puede ser un entorno geográfico diferente. Lo más importante es descubrir los métodos de ataque de los monstruos y luego usar tus propias habilidades e inteligencia para resolverlos. Al escuchar las palabras de Lucas, todos mostraron una expresión repentinamente iluminada. De esta manera, Monster Hunter World es mucho más fácil de usar que el anterior Dark Souls. Sin embargo, a medida que Lucas comenzó a explicar más, las expresiones de todos cambiaron lentamente. Al principio, Lucas simplemente introdujo a los monstruos en el juego. Herbívoros que son mansos y no atacan, así como grandes jagras y kuluyaku que llevan piedras como avestruces. No hay nada especial en esto, pero ¿qué pasa después? Wyverns voladores con el poder de la electricidad, Anjanats que son enormes y muy feroces, y Odogarons que son extremadamente ágiles y venenosos. De repente el estilo parece incorrecto. Sin mencionar los posteriores diablos, Ratalos, Ratians y Nergigantes. Aunque no vieron los números correspondientes, solo mirar la introducción fue suficiente para que la gente sintiera miedo. Cuando Lucas terminó de explicar el concepto de diseño, todos en la sala de reuniones quedaron en silencio. Ahora todo el mundo entiende las características de Monster Hunter World. De hecho, este juego es completamente diferente de Dark Souls. Dark Souls es como ir a un lugar de masajes de pies donde el camarero te trae un recipiente con agua hirviendo y metes el pie dentro. ¡Ay! Hace tanto calor. No lo lavaré. Monster Hunter World, por otro lado, es una palangana de agua tibia en la que metes el pie. ¡Ah, qué cómodo! Me quedo con el técnico número 13. Es un buen número. Dame un buen masaje. ¿Dónde está el código QR? Escanéalo. Pero cuando los jugadores se encuentran con Anjanat, ven a Odogaron y se enfrentan a diablos. La dificultad de todo el juego aumenta repentinamente de un modo espectacular, lo que equivale a añadir agua hirviendo a agua tibia. La temperatura del agua se calienta sin que te des cuenta. Y luego más tarde, cuando te enfrentas a Ratian, el primer encuentro con el gigante, Teostra y todos los demás dragones ancianos. Ya se ha vertido toda el agua hirviendo. Quema los pies. Al mismo tiempo, entra también el técnico número 13. Es completamente diferente a la joven que imaginabas. En realidad, es un hombre corpulento y fuerte. ¿Quieres un masaje de pies? Cierra los ojos y siéntelo. Lucas, ¿no es esto demasiado difícil?, sugirió Héctor con tacto. ¿Cómo podría ser? La curva de dificultad es muy razonable. Además, ¿no han dicho los jugadores de Dark Souls que quieren algo más gradual? Mira, he aprendido de mis errores. Fíjate en la distribución de los monstruos, desde los herbívoros iniciales y los grandes jagras hasta los posteriores Anjanat y diablos. Todo es gradual. Además, los jugadores tienen 3 oportunidades en el juego. Solo fallas la cacería si te abaten 3 veces.
Incluso está el compañero Pálico. ¡Qué ambiente tan acogedor! Todo es por los jugadores, dijo Lucas con gran emoción. Además, si te encuentras con un monstruo al que no puedes vencer, puedes llamar a tus amigos para que te ayuden a enfrentarlo juntos. ¿Eso no reduce la dificultad de inmediato? Al escuchar las palabras de Lucas, todos guardaron silencio. Lo que dijo tiene tanto sentido que no saben cómo discutirlo. Chapter 238. Chapter 238. ¿No te ven a tráiler? Después de que Lucas terminó de explicar el concepto del juego a todos, se lanzó oficialmente el proyecto Monster Hunter World y el equipo comenzó a trabajar de manera eficiente. Con su experiencia previa en el desarrollo de Dark Souls, el equipo no era nuevo en los sistemas de acción. Empezaron a grabar los movimientos de diferentes armas. El equipo de Ratchet también comenzó a producir arte conceptual y contactó a empresas externas de subcontratación de arte para crear activos artísticos. Lucas y Héctor continuaron probando el rendimiento de la IA, principalmente para planificar los niveles de dificultad de los distintos jefes en Monster Hunter World. Respecto a los jefes en Monster Hunter World, Lucas no quería que su dificultad solo se reflejara en estadísticas altas que dejaban poco margen de error. Por ejemplo, un monstruo normal podría atacar al cazador 5 veces antes de derrotarlo. Pero un monstruo templado tal vez solo necesite atacar al cazador 3 veces para obtener el mismo resultado. Sin una mejor tecnología de IA, la única opción era ajustar los números. Esto podría incluir mayor poder de ataque, frecuencia de ataque más rápida y mayor velocidad. Pero con la tecnología de IA actual, Lucas quería que la dificultad del juego se reflejara no solo en los números, sino más bien en el rendimiento del juego. Por ejemplo, programando a los bosses con una serie de comandos como escape, ataque, frenesí y ataques furtivos. Los jefes del juego usarían el entorno a su favor cuando atacarían a los jugadores. Y sus acciones responderían a los movimientos del jugador. Por ejemplo, en el modo normal, si el jugador se aleja para afilar su arma o beber una poción. Un jefe con un nivel de IA más alto los atacaría inmediatamente. Pero después de ajustar la configuración de la IA al máximo nivel, Lucas decidió tomárselo con calma. Porque en el nivel más alto de IA, el rendimiento del boss fue realmente escandaloso. Si se implementara, probablemente conduciría a situaciones como esta. Un usuario de katana intenta un corte ascendente con una hoja roja, listo para mostrar un golpe poderoso. El jefe da un pequeño paso para esquivar el corte ascendente y luego contraataca inmediatamente con un ataque cargado. Un usuario de espada larga se prepara sin pensar para dar un golpe poderoso, pero el jefe solo se queda a 5 metros de distancia, observándolo como un idiota. En el modo de juego normal, el comportamiento de los monstruos se basa principalmente en sus hábitos. Las aplicaciones de combate más complejas se reservan para cuando los jugadores cazan dragones templados. Después de todo, la palabra templado significa haber experimentado cientos de batallas. Por lo tanto, es normal que tengan más experiencia en combate y sepan cómo lidiar con los cazadores. Por supuesto, todavía hay un límite para la dificultad. Los jugadores aún necesitan poder cultivar gemas normalmente, ¿verdad? De lo contrario, Monster Hunter World perdería un atractivo importante. ¿Y los jugadores no protestarían? Un juego de Monster Hunter en el que no puedes progresar no es realmente Monster Hunter. Durante este tiempo, Lucas y su equipo trabajaron en el desarrollo de Monster Hunter World. Pero la industria del videojuego no estaba tan tranquila. En primer lugar, Minecraft seguía siendo increíblemente popular. Los jugadores encontraban cada vez más formas de jugar. Y constantemente aparecían todo tipo de mods que mejoraban enormemente el contenido de la comunidad de Minecraft. En cuanto a las ventas, habían dejado atónitos a muchos diseñadores de juegos de la industria. Además de Minecraft, hubo otra noticia que llamó la atención de muchos diseñadores. Es decir, aunque los principales canales de distribución habían ido bajando poco a poco sus tasas de comisión, estaba claro que no iban a quedarse de brazos cruzados. El 1 de mayo, varios canales importantes anunciaron una asociación estratégica, formando una alianza de canales para compartir recursos del canal. Al mismo tiempo, NetDragon y Skinova también anunciaron varios juegos nuevos importantes y declararon que sus juegos también se lanzarían en la alianza de canales.
Esto no tenía precedentes, porque Nedragon y Skinova siempre habían estado entre los canales más grandes de China y sus juegos eran en su mayoría exclusivos de sus propios canales. Pero ahora estaban lanzando juegos directamente en todos los canales, y el significado de esto era claro. Esto dejó a muchos diseñadores en un dilema. El problema principal era que después de unirse a la alianza de canales, no podrían lanzar sus juegos en plataformas fuera de los canales oficiales. Pero al mismo tiempo, la plataforma de Nebula Games se estaba desarrollando muy bien. Muchos juegos habían demostrado que la base de usuarios de Nebula Games era lo suficientemente grande como para sustentar las ventas de juegos. Lucas, sin embargo, mantuvo la calma ante los movimientos de Nedragon, Skinova y los principales canales. Al igual que esos distribuidores no pudieron hacer mucho contra Nebula Games, Lucas tampoco tenía realmente forma de lidiar con ellos por ahora. El resto era solo cuestión de tiempo. A medida que aparecieran más juegos geniales en la plataforma de Nebula y los servicios mejoraran, la plataforma se convertiría naturalmente en el canal más grande. De lo contrario, no lo sería. En este momento, la plataforma de Nebula ya había entrado en una etapa de crecimiento constante. Tanto la base de jugadores como los desarrolladores del juego ya eran estables. Lo que quedaba era seguir lanzando un gran juego tras otro para mantener la competitividad de la plataforma, y esa era la parte que Lucas menos temía. Pero para la mayoría de los jugadores habituales, en comparación con todo este negocio de plataformas, la mayoría de ellos todavía se preocupaban más por los juegos en sí. Sobre todo los fans de Lucas, que ahora estaban indignados. La razón fue simple. Innumerables jugadores habían notado que en la Gameplay Expo de este año no apareció Nebula Games en absoluto. Esto dejó a innumerables jugadores estupefactos. Después de todo, en los últimos 2 años Nebula Games siempre había aparecido. En la primera Expo, cerraron el evento con 2 minijuegos y un tráiler. En la segunda, abrieron con un tráiler y un frustrante minijuego de martillo. Pero ahora, en la tercera exposición, Nebula Games simplemente desapareció. Esto provocó instantáneamente acalorados debates entre innumerables jugadores. Espera. ¿Alguien se dio cuenta? Nebula Games no estará en la Gameplay Expo de este año. De ninguna manera, ¿en serio? Bromas, ¿verdad? No me digas que dejaron de hacer juegos y se convirtieron en una simple plataforma. ¿De dónde escuchaste eso? ¿No sabes leer? Supongo que sí. Bueno, no se puede decir que sea imposible. Con el éxito rotundo de Minecraft, Nebula hizo una fortuna. Además, con su plataforma ahora en marcha, aunque su comisión es la más baja de la industria y, como dijo Lucas, las ganancias son pequeñas, es dinero seguro. De ninguna manera. Las conjeturas se fueron volviendo cada vez más descabelladas. Incluso el Weibo oficial de Lucas se inundó de menciones. Dentro de Nebula, mientras Lucas lideraba a su equipo en el intenso desarrollo de Monster Hunter World, su asistente Lin Rowe le recordó el revuelo en línea. Lucas se quedó sin palabras al verlo, pero aún así publicó un comunicado oficial. Muchas gracias por su preocupación. No participar en la Gameplay Expo de este año fue una decisión meditada, ya que actualmente estamos centrados en el desarrollo de un nuevo e importante proyecto. Para traerles a los jugadores esta nueva sorpresa antes, decidimos no asistir a la Gameplay Expo de este año, para poder concentrar toda nuestra energía en crear el nuevo juego. Así que, por favor, espérenlo con ansias. Con la publicación de Lucas, muchos jugadores se emocionaron. Así es. Estaban haciendo un juego completamente nuevo. Pero pronto la emoción dio paso a una comprensión. Aparte de saber que Nebula Games estaba desarrollando algo nuevo, no tenían idea de nada más. ¿Qué tipo de tema, qué género, qué plataforma o incluso qué tan avanzado estaba? Cuando Nebula Games se unió a Gameplay Expos, nunca habían ofrecido demostraciones jugables, solo avances para pasar el rato. Y este año, se saltaron la expo por completo. Olvídense del contenido jugable. Ni siquiera apareció un tráiler. Chapter 239. Chapter 239. A System Design Full of Tricks. Dentro de Nebula Games, Rachel miró los diversos comentarios de los jugadores en la cuenta oficial y no pudo evitar suspirar. Los jugadores han revelado la verdad sin querer. Así es. Ana a su lado se rió entre dientes en señal de acuerdo. Lucas, que estaba de pie junto al escritorio de Héctor,
Tras terminar de revisar algunos ajustes y optimizaciones de los parámetros de la IA, dijo con seriedad: no digas tonterías. Nos saltamos la exposición del juego simplemente para desarrollar mejor Monster Hunter World y poder incluirlos en el juego antes. ¿Sin tráiler no hay exposición? ¿Es ese el tipo de persona que es Lucas? ¿No duele decir algo así? Aunque el tráiler y otros trabajos de subcontratación de terceros aún no se han completado. Pero esa no es la razón principal. La verdadera razón es que todo el equipo no trabajó en un nuevo juego mientras la plataforma de Nebula Games cambiaba. No fue hasta que la guerra del canal se resolvió temporalmente que comenzaron un nuevo plan. Pero en ese momento, faltaba menos de un mes para la exposición de juegos, lo que suponía incluso menos tiempo de preparación que el que habían tenido en los 2 años anteriores. Como no tenía nada listo, Lucas naturalmente no planeaba ir a la exposición de juegos. Pero ahora, viéndolo bien, ¿es esto apropiado? Especialmente las bromas en línea dirigidas a Nebula Games. Cosas como: no te apresures, ya está en proceso, ¿te he mentido alguna vez? Ya casi está a punto de terminar, la carpeta ya está creada. Había todo tipo de frases. Incluso hubo memes con carpetas y su amigable cara sonriente, lo cual fue demasiado. Al escuchar las palabras de Lucas, Rachel, Ana y Héctor bajaron la cabeza en silencio. Puede que otros no lo sepan, pero ¿cómo podrían no saberlo? Si tan solo hubieran tenido una comprensión aproximada de la curva de dificultad de Monster Hunter World en la sala de reuniones anterior. Pero a medida que el juego entró en la etapa de desarrollo detallado y se separaron los distintos sistemas, todos pudieron decir que entendieron completamente el tono de todo el juego. En pocas palabras, la dificultad de Monster Hunter World es una experiencia de montaña rusa. Primero, comienza desde el punto más bajo, luego impulsa repentinamente al jugador a la cima, y tras permitirle experimentar la sensación de esa cima, la dificultad disminuye lentamente. Justo cuando los jugadores creen que son buenos, la introducción de monstruos templados les permite experimentar de nuevo la sensación anterior. Y no es solo el diseño del monstruo. Los diversos diseños de sistemas en el juego también están llenos de trucos. Pero aunque son complicadas, también son muy únicas, como las trampas del mapa en Dark Souls. Por ejemplo, en el juego, si los cazadores atacan durante mucho tiempo, la agudeza de sus armas disminuirá. El llamado filo no es, por supuesto, el sabor de la hoja, sino que puede entenderse como el filo. Cuanto mayor sea la agudeza de la misma arma, mayor será el daño causado por un solo ataque y más fácil será dañar las partes duras del cuerpo del monstruo. Cuando la nitidez disminuye, el daño producido por el arma también disminuirá en consecuencia. Cuando el filo del arma es demasiado bajo, atacar las partes duras del monstruo hará que el arma rebote. Esto no solo reducirá en gran medida la agudeza, sino que también dejará al cazador en un estado aturdido. Para recuperarse, los jugadores del juego deben detenerse y usar honestamente la piedra de afilar en su inventario para afilar su arma. Y se divide en diferentes niveles de visualización de color según los diferentes estados, siendo el blanco el más alto. Si hay jugadores perfeccionistas, probablemente sacarán la piedra de afilar para afilar su arma cada vez que vean que el filo cae por debajo del blanco en el juego. Y si de repente un monstruo te ataca en ese momento, solo puedes esperar que tu barra de salud esté llena. Además, aunque el juego permite que varios jugadores cacen juntos y no existe el llamado sistema de fuego amigo, todavía hay efectos de impacto y estremecimiento. Después de atacar a un compañero de equipo, este quedará aturdido y la acción y el ataque actuales se interrumpirán. En este momento, reza para que tu compañero de equipo pueda sobrevivir al ataque del monstruo. En los juegos normales, formar equipos es una forma efectiva de reducir la dificultad del juego, pero en Monster Hunter World, a veces lo que da miedo no es el dragón anciano al que te enfrentas, sino los 3 jugadores de espada larga que están a tu lado. Además, no hay forma de ver la barra de salud de un monstruo en el juego. Solo puedes juzgar si está a punto de morir por las heridas y acciones del monstruo. Lucas, apuesto a que los jugadores estarán muy sorprendidos en ese momento, dijo Rachel con emoción. Por supuesto, después de todo, el objetivo de nuestros diseñadores de juegos es brindar a los jugadores una experiencia sorprendente con cada juego, dijo Lucas con una sonrisa. Que haya más sorpresa o más alegría, mientras haya algo, es suficiente.
Después de charlar unas palabras en el salón, cuando llegó el momento de trabajar, todos dejaron de reír y se concentraron en el desarrollo de Monster Hunter World. El equipo de arte de Rachel fue creando arte conceptual poco a poco. Luego, a través de empresas de arte subcontratadas, crearon activos modelo. Para Monster Hunter World, los gráficos y modelos artísticos son obviamente tan exquisitos como es posible. La cantidad de recursos, como edificios, mapas, monstruos, armas y armaduras, es mayor que la de Dark Souls. Héctor continuó ajustando los distintos parámetros del sistema de IA en el juego, asegurándose de que los monstruos del juego pudieran mostrar una mayor inteligencia, pero también tuvieran un control muy preciso sobre la dificultad. Al fin y al cabo, todos los monstruos tienen estadísticas. Si se aumenta la dificultad del rendimiento de la IA, es necesario debilitar las estadísticas y atributos del monstruo, y viceversa. Al mismo tiempo, Lucas también encontró una orquesta sinfónica de primer nivel para grabar la banda sonora del juego. Después de todo, la banda sonora de Monster Hunter también es muy clásica, especialmente la canción principal de la serie, Proof of Aero, que tiene un poder y un impacto extremos, haciendo que la gente se sienta emocionada. En la mayoría de los juegos de Monster Hunter, siempre que aparezca el Dragonator o el Gran Cañón. Así es. Significa que alguien eligió prueba de un héroe en la lista de reproducción. Porque en la serie Monster Hunter, en la mayoría de los casos, aparece por primera vez en la etapa final cuando el cazador usa el Dragonator para apuñalar al dragón anciano pero no lo mata. Mientras Nebula Games iba avanzando poco a poco en el progreso de Monster Hunter World, la comunidad de jugadores también estuvo discutiendo las razones que Lucas dio en la cuenta oficial para no asistir a la exposición de juegos. Sin duda, Nebula Games está desarrollando un nuevo juego. Y parece que es un gran problema. Pero no revelaron nada. Ni hablar de la jugabilidad ni del contenido, ni siquiera revelaron el género. Sin embargo, la mayoría de los jugadores creen que el próximo juego de Lucas debería ser un juego tipo Souls. Después de todo, el único juego de Nebula Games que puede considerarse un juego a gran escala antes de este fue Dark Souls. Aunque desde el punto de vista de la historia de encender el fuego ha terminado, ¿no podrían simplemente cambiar a una nueva historia? Después de todo, la jugabilidad y el diseño de mapas de Dark Souls también son partes muy importantes del juego. Por supuesto, algunos jugadores expresaron dudas. Después de todo, Minecraft y el anterior Don't Starve impulsaron directamente la tendencia de los juegos sandbox. Además, recientemente, las principales alianzas de canales también están estrechando lazos, lanzando proyectos a gran escala, y cualquiera puede apreciar su profundo significado. Entonces, muchos jugadores dijeron que Nebula Games podría aprovechar la situación para continuar lanzando un juego sandbox a gran escala. Sin embargo, algunos jugadores también plantearon objeciones. Después de todo, las ventas de Minecraft son demasiado aterradoras, es simplemente un milagro en la industria de los juegos, y es el tipo de milagro que rompe récords todos los días. En tales circunstancias, Lucas no necesita desarrollar un juego sandbox porque el riesgo es demasiado grande. En resumen, cada jugador tiene su propia dirección acordada, hasta 3 días después de que finalice la exposición del juego. La cuenta oficial de Nebula Games y Lucas publicaron un adelanto de información sobre el nuevo juego. Chapter 240. Chapter 240. Players Various Guesses. El mensaje que Lucas y Nebula Games publicaron en su blog oficial fue muy simple. Era solo una imagen conceptual del personaje. Sin embargo, el personaje de este arte conceptual no era un humano típico. Era un dragón. Tenía 4 patas y 2 alas, con enormes cuernos blancos que le salían de la cabeza. Su cuerpo era increíblemente grande y estaba cubierto de espinas amenazantes y mortales, que provocaban escalofríos. Las enormes alas de su espalda le cubrían los hombros, y las escamas de color negro oscuro y morado oscuro le daban al malvado dragón un aspecto brutal. El diseño general era muy potente y lleno de presión. Debajo de la imagen, Lucas también publicó un texto que describe a la criatura. Nergigante. Un gran monstruo de clase dragón anciano, caracterizado por sus innumerables púas negras y afiladas que le crecen por todo el cuerpo y sus cuernos extremadamente gruesos y robustos. Posee un poder abrumador gracias a su naturaleza intensamente agresiva y violenta, lo que lo convierte en un formidable dragón anciano. Además, Nergigante posee superhabilidades curativas.
Para mantenerlas, necesita mucha energía. Por lo tanto, Nergigante busca y devora monstruos con energía de alta pureza. De hecho, todas las criaturas son sus presas. Basándose en esta información, surgió el rumor del dragón anciano que todo lo destruye, y por eso se le llama Nergigante. Debajo de la publicación oficial del blog, muchos jugadores quedaron atónitos. Porque normalmente el tema de la promoción de un juego debería ser el protagonista del juego, ¿no? ¿Cómo es un dragón? ¿Podría ser que en el nuevo juego los jugadores jueguen como este Nergigante? Si nos basamos en lo que dice la descripción de Nergigante, eso significa que este juego trata sobre controlar a este monstruo llamado Nergigante y cazar varias criaturas por todas partes. ¿Los peces grandes se comen a los peces pequeños? ¿Qué está sucediendo? Al mirar la publicación oficial del blog publicada por Lucas, muchos jugadores quedaron un poco confundidos. ¿Qué pasa? ¿Qué es exactamente el nuevo juego de Lucas? Acaba de publicar una imagen conceptual y es imposible adivinarlo. Ya lo dije. Lucas cada vez engaña mejor. Tenía un buen tráiler promocional en la exhibición de juegos, pero ahora nos está dejando boquiabiertos con una imagen de arte conceptual. Es hora de sacar ese meme de nuevo. El póster de arriba, Lucas, tiene demasiados memes. ¿Te refieres a este, Earthwarming, Warrior of Love.jpg, o a este, Want Some Fire? JPEG, o quizás a este, en progreso, casi listo para publicar.jpg. Lucas tiene tantos chistes. Sospecho firmemente que Lucas nos está engañando otra vez como antes, y ni siquiera ha creado una carpeta todavía. Hablando de eso, tengo una suposición atrevida, aunque no necesariamente correcta. ¿Podría el nuevo juego ser un juego tipo Souls? Contando la historia antes de que se conectara el fuego. Wynn, la bruja y otros derrotaron a los dragones antiguos, pero nadie sabe cómo lo hicieron. Este Nergigante podría ser uno de esos dragones, y en el nuevo juego, controlaremos al dragón antiguo para luchar contra Wynn, Nito y la bruja en su mejor momento. Amigo, esa suposición es demasiado atrevida y totalmente errónea. ¿No te diste cuenta? El estilo artístico de este dragón es completamente diferente al de la serie Dark Souls. El estilo artístico de Dark Souls se inclina hacia el realismo fantástico europeo y americano, pero este Nergigante obviamente tiene un estilo de realismo fantástico de estilo oriental, así que definitivamente no es una serie Dark Souls. Con el lanzamiento de la publicación del blog oficial de Lucas, muchos jugadores comenzaron a hacer diversas conjeturas. Pero pronto Lucas lanzó una segunda imagen de arte conceptual. El contenido era muy simple. Seguía siendo el Nergigante anterior, pero ahora, en la misma escena, había un humano. Era un cazador que sostenía una katana más larga que una persona, vestía armadura y se enfrentaba al Nergigante. Al mismo tiempo, en esta imagen de arte conceptual, los jugadores finalmente entendieron el nombre de su nuevo juego, Monster Hunter World. Con el lanzamiento de esta segunda imagen de arte conceptual, obviamente se agregó más contenido y más jugadores participaron en la discusión. ¿Cazador de monstruos? Rayos. ¿Es un juego de caza? Un momento. ¿Un juego de caza? ¿Eso significa que cazaremos a ese Nergigante? ¿No es realmente un juego tipo Souls? Mis sentimientos están encontrados ahora mismo. ¿Se refiere a conectar con el fuego? ¿Se refiere a cambiar a cazar? La primera imagen conceptual era un dragón, y la segunda presentaba al cazador. ¿Crees que es una pista? ¿Insinúa que el dragón es el protagonista y nosotros, los cazadores, somos la presa? Creo que hay una posibilidad. Mira, el título del juego, podríamos interpretarlo así. Monstruo, sustantivo, caza, verbo, sustantivo. Caramba, esa es una forma de entender Monster Hunter, pero debo decir que es muy descriptiva. Cuando muchos jugadores vieron esta segunda imagen de arte conceptual, la imagen del sufrimiento inmediatamente vino a la mente. Especialmente porque en los juegos anteriores estaban Seattle sin escamas, el rey sin nombre montando un dragón y el dragón negro Calamet. Muchos jugadores se preguntaron, ¿es este un juego tipo Souls? Después de todo, Nebula Games solo tiene dos juegos importantes antes, y ese es Dark Souls. Muchos jugadores en línea estaban un poco emocionados y un poco asustados por esto. Después de todo, Dark Souls dejó una profunda impresión en ellos. ¿Incluso quieres fuego, hermano? Se ha convertido en un meme.
Por supuesto, muchos más jugadores masochistas estaban aplaudiendo de alegría en ese momento, aunque ya no era la historia de unir el fuego. Pero no es lo mismo cazar. Aquí viene, el juego tipo Souls está llegando. Por fin llegó. ¿Sabes cómo pasé este año? No me siento cómodo menos que me golpeen. Ya estoy un poco impaciente. Escuché que también usa la última tecnología de IA de Nebula Games. ¿Se parece a la sensación del anterior modo muerte? Parece que hay alguna mejora, pero no mucha diferencia. Muchos jugadores estaban muy emocionados. Pero en ese momento, para sorpresa de muchas personas, Lucas publicó otro mensaje en su blog oficial. Entiendo el entusiasmo de los jugadores online, pero quiero aclarar que Monster Hunter World no es un juego tipo Souls. Es puramente un juego cooperativo de caza. La mecánica principal del juego es usar una variedad de armas, viajar por la jungla con tus compañeros cazadores para cazar criaturas parecidas a dragones y recolectar materiales de ellos para crear mejores armas y armaduras, y descubrir la verdad sobre los dragones antiguos. Así que, una vez más, enfatizo que Monster Hunter World no es un juego tipo Souls. Así que, los jugadores que esperan experimentar la sensación de un juego tipo Souls, podrían decepcionarse. Dentro de Nebula Games, Lucas revisó los distintos comentarios en línea y publicó una entrada de blog oficial para explicarlo. Todavía era muy necesario aclarar las discusiones entre los jugadores online. Después de todo, como diseñador lleno de pasión y preocupado por sus jugadores, debe aclarar los malentendidos de los jugadores. Si pensaban que Monster Hunter World era un juego tipo Souls, y luego descubrieron que era completamente diferente de lo que pensaban después de ingresar, cuán decepcionados estarían los jugadores. Toda gran historia necesita personas que crean en ella. Este proyecto sigue adelante gracias al apoyo de una comunidad increíble. Detrás de cada video hay muchas horas de trabajo, dedicación y esfuerzo, pero nada de esto sería posible sin quienes han decidido respaldar este sueño. Por eso, quiero dedicar este momento para agradecer de corazón a las personas que apoyan este proyecto a través de Patreon. Rango Humilde 2. Too Dark. Isma Vázquez. Asley Juneiki Quiñones Sánchez. Tuyamila. Neftali Maya. Julian Vega. Kurama Uzumaki. Pablito Díaz. Emerson Castro. Dan Iglesias. Carlos Córdoba. Axel. Rango Humilde I. José Gregorio Adarme Pico. Salchipapa. Miguel Silva. Lucífero Carmelló. Aurelio Valenzuela García. Alex Fermín Yelma Chacón. Rose. Ryuto Uzumaki. Gulliver Juice. Coco Sali. A todos ustedes, muchísimas gracias. Su apoyo significa más de lo que pueden imaginar. Gracias a ustedes este proyecto puede seguir creciendo, trayendo nuevas historias y compartiendo aventuras con toda la comunidad. Y, por supuesto, gracias también a cada persona que ve los videos, deja un me gusta, comenta, comparte el contenido o está suscrita al canal. Cada una de esas acciones ayuda a que este proyecto llegue cada vez a más personas. Gracias por formar parte de esta comunidad y por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima historia.